tardes, mucho gusto. Pues yo soy Diana Rodríguez, yo soy directora y cofundadora de Big Monster Games. Mi dirección mi cargo dentro de la empresa es la dirección general, asimismo encargada de dirección de arte y project management de algunos proyectos. Buenas tardes, saludos. Yo soy Luis Castrejón, yo me dedico a yo estoy como líder técnico dentro de Big Monster y también, junto con Diana empecé el estudio. Hola, buenas tardes, yo soy Hugo Legorreta, soy el desarrollador de negocio y product manager de proyectos de Big Monster. También llevo ya 3 años, me parece, creo que 3 años, casi 4, con el proyecto. Qué padre, muchas gracias. Y pues bueno, cuéntenme, ¿qué es Big Monster? Pues somos un estudio de desarrollo de videojuegos y de contenido multimedia. Ya llevamos más de 8 años trabajando juntos, Luis y yo. Nos hemos estado especializando durante estos últimos años en el desarrollo de videojuegos y muchos de ellos nos ha tocado con desarrollo educativo y con temáticas sociales. Asimismo nos ha tocado trabajar con empresas privadas, gobierno, asociaciones civiles para el desarrollo de este tipo de contenido para ellos. También a la par hemos trabajado con empresas de marketing y allegadas a ellas para desarrollos de experiencias interactivas. Padre, pues 8 años se dice fácil, ¿cierto? Pero me imagino que han de tener muchísimas experiencias que contar. Y bueno, ¿por qué no me cuentan a lo mejor de alguno de sus proyectos estrella o emblema que tengan en Big Monster para que la gente los conozca un poco más? Pues son diferentes los proyectos que hemos desarrollado. Es difícil decir, como a lo largo de todo este tiempo, de hablar de uno en específico, pero ha habido varios que nos ha dado mucho gusto tanto investigar como diseñar como desarrollar. El proceso de la creación de un videojuego es bastante complejo y tiene un montón de partes móviles, hay un montón de partes satelitales, entonces de repente proyectos que fueron bastante ambiciosos en su concepción terminaron siendo también un gran aprendizaje. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser uno que desarrollamos hace un par de años, que se llama Mansión Alien. Entonces ese tuvo como reto tomar teoría directo del mundo de la psicología e irla integrando poco a poco en diferentes mecánicas, en estética. Finalmente hay muchas formas en las que un solo proyecto se puede ir hilando. Entonces tiene que ir con cierta coherencia en el aspecto mecánico, en el aspecto estético, en el aspecto narrativo. Y eso, por ejemplo, es uno que recuerdo bastante interesante, tanto en la concepción como en el diseño como en el lanzamiento. Por ahí hay otros también bastante... De mi lado, del lado como de producción, obviamente para mí van a ser los más divertidos, los que son más complejos y más retadores de producir. Pero hay otros que finalmente la producción no fue tan juiciosa, pero sin embargo sí tuvieron una buena respuesta, un buen impacto. Entonces ahí también que me complementen Diana y Hugo. Pues yo abonaría a ese abanico de proyectos el que hicimos para la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México, un proyecto con visión social que busca pues mediante mecánicas ludificadas hacer conciencia en el uso y gasto cotidiano del agua para dar consejos prácticos y útiles y buscar que la ciudadanía y en general el jugador que baje la aplicación podrá encontrar entornos pues muy cotidianos, ¿no? Cerrar las llaves del agua en el lavabo, en la ducha, duchas cortas, utilizar o reutilizar agua de ciertas fuentes para otras, las llamadas aguas grises, ¿no? Poderlas usar para plantas, cosas de ese tipo.
Ese fue uno de los proyectos que también me parece que son notables dentro de la carrera de Big Monster, en la búsqueda de proveer soluciones, pues sí, videojuegos, pero al mismo tiempo también en este aspecto social buscamos generar soluciones lúdicas, ¿no? Poderle acercar a la gente una herramienta digital que cumpla dos funciones: divertirte y enseñarte algo, que puede ser una educación formal, por el caso, digo, ahorita estamos trabajando en una plataforma educativa per se, así a secas, no podemos divulgar mucho de ella porque está justo en producción en este momento, pero retomando el tema de Mansión Alien, esa sí fue directo una transición de la academia al laboratorio o al centro de producción, a programarlo, y de ahí al público. Realmente la promesa o la apuesta en este juego son interesantes. Es un juego que me parece que Luis no lo mencionó, tiene como objetivo buscar la reducción del consumo de sustancias en infancia alta, para poder pues disminuir sobre todo pues producto de ventas alcohólicas y tabaco, por ejemplo, ¿no? Se escucha como muy fuera de lugar para el tema de videojuegos, pero se logró, y es justo este tipo de apuestas que tienen como esos retos, ¿no? Transicionar de una suposición de la academia, suponemos que si le enseñamos a los jugadores este tipo de mecánicas, luego entonces este aprendizaje se va a reflejar en este sentido, ¿no? Creo que son parte de los retos que asume Big Monster en su cotidiano, y que los enfrenta y que los entrega de una manera con gran calidad. El juego en su publicación, como bien dice Luis, fue una travesía, tardó poco más de 6 meses en ser publicado ya final para acceso al público, pero los grupos de prueba, los primeros grupos demo en los cuales nosotros aplicamos, la respuesta de las infancias fue sumamente positiva. La historia, la mecánica, y sobre todo al final cuando les preguntábamos, bueno, ¿y qué aprendiste? Sí decían frases que pueden escucharse muy sosas, pero decían cosas como, pues que beber en exceso es malo. Misión cumplida, ¿no? Un juego sí puede ser educativo, pese a todo lo que se diga. Entonces creo que esos podrían ser hitos. Tenemos varias colaboraciones con varios proyectos. El ahora extinto ProMéxico tenía participación con nosotros para uno de sus stands el programa de Shark Tank. También colaboramos ahí para ayudar a otros emprendedores a emprender. Ese ya no es tanto educativo, ese tenía más un sentido social, sí, pero no tanto educativo. En fin, ahí creo que hay un abanico amplio de soluciones que Big Monster ha podido colaborar y que han permeado de manera positiva en esos aspectos sociales que se buscan. Qué padre. Por lo que veo, la investigación la tienen muy metida, ¿no? Esa parte, pues, hasta cierto punto artesanal que tienen los videojuegos, ustedes le agregan además otra dimensión, ¿no? Que es la del impacto social, por lo que estoy viendo. Y pues, ¿cómo ha sido para ustedes, digamos, adentrarse a estas aventuras de decidir crear contenido, pues, interactivo, lúdico, desde México, desde la Ciudad de México? ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, empresa, crear este tipo de contenido en la Ciudad de México? Pues diría que no ha sido fácil. O sea, no es imposible, pero tampoco ha sido fácil. Han sido bastantes retos, pero mientras no quites el dedo del renglón, nada es imposible. En un inicio como que no se creía mucho cuando hablabas con un cliente y como el potencial de este tipo de proyectos y que podrían ofrecer soluciones e interacciones de diferente manera. Y una vez que ven que tiene un impacto diferente que algún otro tipo de desarrollo, se terminan convencidos y terminan, pues sí, más que nada convencidos de que funciona y que pueden aplicarlo a otros rubros más allá del entretenimiento. Entonces, yo diría que es per se fácil por encontrarnos en la Ciudad de México y encontrarte con la disponibilidad de encontrarte con otras empresas y otras industrias con las que puedes colaborar. Siguiendo este tema,
bueno, me imagino que ustedes han de estar en contacto con otros estudios, otras empresas, otras industrias creativas. Ustedes, con lo que conocen y las experiencias que han tenido, ¿cómo ven a México dentro del panorama internacional, a lo mejor nivel Latinoamérica, Iberoamérica? ¿Cómo lo ven a México en ese sentido? Pues ahí está el dicho: México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. México está en una posición privilegiada, geográficamente hablando, temporalmente hablando, es decir, el desarrollo que se ha dado. Estamos justo como subiendo en esta curva de la montaña rusa. Entonces estamos a nada, estamos a unos centímetros de sentir el jalón así del vértigo que va a venir junto con los videojuegos y en general con las industrias creativas. Hay proyectos increíbles de animación, de corto, de largo, animación con un público objetivo más adulto. Entonces, en general, todo lo que es industrias creativas ahorita está gestando y estamos así a 8 meses, 3 semanas, así. Entonces, sí van a ocurrir cosas bien interesantes en los próximos años. Pero obviamente también hay que darle cierta paciencia, cierto trabajo, cierto empuje, seguir conectando con un montón de olas y un montón de países que se están desarrollando. Históricamente sí, el liderazgo ha sido de Estados Unidos y de Japón, pero hay proyectos de Europa Oriental, de los hermanos latinoamericanos, de incluso África y la parte de Asia occidental, que tiene cosas bien interesantes, que están en algún sentido en situaciones muy similares a la de México y que están haciendo que se mueva la cosa. Entonces sí hay una gran oportunidad de treparnos junto con ellos en esta ola. Oportunidades existen, el reto es amplio, pero no somos los únicos que tampoco queremos trepar esta ola. Yo creo que falta, sí, siendo honestos, creo que sí falta un poco de articulación entre los distintos agentes que podrían llevar los videojuegos al cielo, pero aún así las cosas están pasando, las cosas sí están ocurriendo. Entonces, bueno, no sé, por ahí ya algo quieran complementar. Pues sí, abonaría a Luis. Sí, estamos a nada, a meses de empezar a sentir ese jalón de las industrias creativas, de transicionar también y de que el mexicano se la crea, porque eso también es algo muy importante. Yo que estoy en la parte de relaciones públicas y negociación con cliente y proyección y prospección, a veces es un poco difícil. Hay cierta incredulidad acerca de la capacidad de entrega y de la capacidad de acción y de el músculo tanto creativo como técnico de los talentos mexicanos, y eso realmente es algo que no debería existir. Realmente no existe un impedimento fisiológico o algo diferente. Nuestro cerebro no es distinto al de el director creativo de Nintendo o cualquier otro grande de la industria. Fisiológicamente no somos distintos, somos iguales, pero es un tema de oportunidades y es un tema de aprovechamiento. Me parece que efectivamente estamos viendo el nacimiento en México de esta, cómo México se suma, porque el nacimiento fue hace muchos años, pero así como México se suma a la industria de las economías naranjas, como se les denomina globalmente, las economías de la creatividad, y es importante que sí, el hecho de estar en la Ciudad de México, por ejemplo, pues a veces juega mucho a tu favor, pero a veces también juega un poco en tu contra, porque al estar en la tina en la tina más grande de México, con la mayor cantidad de peces, la diversidad más amplia de tipos de empresa, eres muy fácil de perderte entre todos los que hay.
Y de ahí también, pues a veces es un poco difícil, digamos que convencer a la gente de que hay potencial, y deberían de confiarlo, porque la verdad es que estamos todos sumidos en el mismo barco. Entonces yo creo, como bien apunta Luis, vamos hacia una época, pues no sé si llamarla dorada, pero sí un muy buen momento, una buena ola en la cual poderse subir a las industrias creativas, apoyarlas. Hay una gran oportunidad que tenemos en nuestra propia cultura, que eso también es algo que muy pocas personas visibilizan a veces, que realmente el material primario que podríamos estar ocupando aquí en México existe en abundancia. Si hacemos un review de muchos de los videojuegos, pues hacen uso de temas culturales de los países de los que son originarios, y por eso como Asia tiene una hegemonía en el tema del videojuego, por ejemplo, tenemos miles de juegos de samuráis y de ninjas y de artes marciales en general, y eso es porque supieron aprovechar ese tema cultural intrínseco de ellos y migrarlo hacia la siguiente versión. Creo que vamos hacia allá. Creo que los primeros esfuerzos ya se han dado. La otra también es que tenemos unas ventajas competitivas increíbles, como bien lo menciona Luis. Geográficamente estamos exactamente en el sur del mercado más grande en el mundo todavía, con un uso horario increíble, porque no distamos mucho de los usos horarios americanos, canadienses, incluso trabajando a veces un poco con el Atlántico, en España, en Inglaterra. Pues digamos que no es tan conflictivo, y la distancia, las formas, usos y costumbres laborales tampoco nos diferencian tanto. El tema de costo también es muy benéfico. No estoy diciendo que el programador mexicano no valga los mismos dólares que el americano, pero la realidad está en que el costo de vida y el costo de contratación y todo este andamiaje legal por el que se transita a veces para el tema laboral solamente, pues es un poco más amable y más barato que en otras latitudes. Lamentablemente sí carecemos de mucho, nos faltan apoyos, nos faltan reconocimiento como tal por parte de una industria. Hace no mucho tiempo hablaba yo con una banca de desarrollo que no entendía exactamente el proceso de importación y exportación de ideas, de intangibles, de software, porque él esperaba una cajita con una USB que se empaquetara y se mandara por UPS, y es como, no, o sea, eso ya no ocurre, ¿sale? Piensa en Netflix, o sea, Netflix no llega un DVD todos los días a tu casa, llegas y tú pones lo que tú quieres y lo consumes desde tu casa. Entonces, efectivamente faltan muchos andamiajes legales, muchos andamiajes de apoyos financieros, y también falta mucho creérnosla, ¿sabes? También eso es muy importante, que como mexicanos nos la compremos y la armemos, de hecho, en ese sentido, es creérsela, apostar y proyectar eso. Justo que quería aunar de que no precisamente todo lo que tenga que generarse culturalmente en sentido multimedia, videojuegos, películas, cine, tenga per se que ser algo hablando de México. O sea, este tipo de comunicaciones pueden crearse en cualquier tipo de conversación. Algo que además me gustaría aunar es que más allá de nosotros como empresas creadoras de contenido de videojuegos y cualquier otro contenido multimedia, es que si bien en México y Latinoamérica está siendo una industria que está fortaleciéndose, creándose y formándose, faltan muchos actores alrededor que necesitan incluirse dentro de toda esta ser parte para formarse una industria, ¿no? Entonces necesitamos la participación de cultura, de gobierno, de asociación civil, o sea, que la misma gente empiece a conocer que existe un contenido dentro del país, que se puede ser consumido, y que usualmente los desarrollos que se crean van para otros países porque el mismo consumidor del mismo país no lo consume. Entonces hay muchos actores alrededor que se necesitan empezar a cambiar esta mirada de cómo nosotros creamos este contenido y cómo podemos empezar a virar también el contenido hacia nuestro mismo país y quitarnos como
esta visor de que pues aparte tenemos que crear un juego de Coco porque somos mexicanos y tenemos que demostrar nuestra nacionalidad por medio de ellos. La verdad es que no. La verdad es que uno puede crear un juego de cochecitos, de lo que sea, siempre y cuando pues, lo que tú entregues sea un juego de calidad, sea un producto de calidad. Y este juego aquí en China, en Rumania, donde sea que lo produces, va a llevar el mismo proceso, la misma dificultad, los mismos procesos aquí en China. Entonces, ese es nuestro pequeño talón de Aquiles, por así decirlo, que no tenemos un predecesor que nos diga cómo hacer las cosas. A veces lo hacemos como muy al fregadazo y muy a la experiencia, así como pues es que yo no sabía cómo publicar en Nintendo, yo no sabía cómo publicar en Play, no sabía cómo publicar en Google Play, y son muchas cosas que uno va aprendiendo a la mala y que nosotros, como los que estamos ahorita formando y tratando de fomentar esta industria, trata de dejarle lo mejor para las siguientes generaciones, que yo espero que las próximas generaciones creen contenido de mejor calidad, no que creen mucho contenido, sino que ese contenido sea de mejor calidad, y es la única manera de que así, solo así, se cree una industria, ¿verdad?, que pueda crecer y generar dinero en esta industria que es muy padre. ¿Y ustedes qué perfiles creen que hagan falta o se están necesitando ahorita en las industrias creativas para, digamos, que los jóvenes que están estudiando o están por estudiar se unieran a compañías como Big Monster? Cualquier perfil, desde su nicho, desde su punto, puede entrar y aportar. Algo que hace falta mucho es fortalecer, hacernos quizá un poco más cuadrados, medir de manera más rígida qué está pasando con la industria, qué sí está funcionando, qué no funciona tan bien, y entonces hacer análisis con base en eso. Hay muchos lanzamientos de juegos mexicanos cada año, pero pocos saben qué pasó. Pocos pueden decirnos, bueno, ok, qué tan bien fue, qué tan tan mal salió la apuesta. Entonces, haciendo un análisis o observando, siendo observadores en ese sentido, podemos entender nuevos perfiles que están surgiendo y de los cuales tenemos necesidad también. Hablando como hacia el futuro, un perfil que tenga la capacidad de hacer un plan de lanzamiento, es decir, un plan mercadológico desde el punto de vista del diseño de juegos, es decir, alguien que entienda cómo se fabrican los juegos y esa carga, esa estrellita de producción la lleve a un sentido de mercadológico y sepa acercarle el juego a la persona indicada, sería valiosísimo. Es un perfil muy raro porque tendría que ser alguien que entienda perfectamente las mecánicas y el diseño de juegos, pero también alguien que entienda perfectamente cómo se lleva un producto a las manos del jugador, por ejemplo. Otro perfil que puede ser increíble sería alguien experto en pedagogía que otra vez tenga un entendimiento claro de cómo funciona el medio, cómo funcionan los controles, cómo funciona el celular, cómo se programa, cómo se elabora. No tiene que programarlo, tiene que entender cómo se arman las cosas, y entonces sería valiosísimo tener a más personas del mundo de la pedagogía que ellos ya tienen un profundo estudio de la manera en la que el ser humano aprende hacia los videojuegos, ¿no? Y eso es por decir un par. Necesitamos más escritores, necesitamos gente que desarrolle más IPs, necesitamos abogados, necesitamos un montón de personas que pueden ir digamos que creando una red mucho más elástica, mucho más resistente, para que sobre de esas estén caminando los videojuegos. Mencionas de hecho perfiles que no comúnmente se tendrán a la mente, ¿no?, cuando se piensa de industria de videojuegos. No sé, Hugo, ¿querías mencionar algo? Sí, abonando de nuevo al comentario de Luis, que efectivamente realmente no es específicamente que requiramos una carrera de videojuegos, que ya existen. Ya existen 2-3 universidades, hasta donde tengo entendido, que ya tienen la carrera así, tal cual, diseño de videojuegos, programación de videojuegos. Qué padre, qué bueno, eso habla de un progreso y qué padre.
pero me parece que más que transicionar hacia roles y perfiles técnicos con una currícula académica previamente prefabricada y cuidadosamente calculada, lo que falta también es poco del interés y creérsela, vuelvo al mensaje. Cuando yo digo, yo estudié informática administrativa, o sea, básicamente soy un administrador con esteroides en temas de computación, solo eso, pero realmente mi fuerte es administrar cosas, administrar negocios. Tú le dices a otro administrador, oye, el negocio de los videojuegos, y ellos piensan en Nintendo y en Ubisoft y en estos grandes nombres, y les dicen, no, aquí en México. Ah, sí, las oficinas de Google en México. No, o sea, debe de haber, hay una parte chica, ¿sabes? Así como existe McDonald's, que es la cadena de comida rápida y que se hace por $2 la hamburguesa, existe la fondita y existe todo lo del medio. Existen los restaurantes de gourmet y existen, no sé, la pozolería, ¿no? La casa de Toño, por ejemplo, que son esos intermedios entre tener una fonda y ser dueño de una cadena de restaurantes. Para el mexicano, al parecer, no existe nada abajo del premium. Y eso es algo que ha impedido que mucha gente crea, uno, que existe el negocio en México, y dos, que es negocio. Entonces, sí, en efecto, no es que necesites estudiar específicamente para hacer videojuegos. Hay muchas herramientas que obviamente pues no las vas a obtener hasta que no entres a la industria, ¿no? Va a haber ciertos criterios de cómo gestionar, hablando desde la administración, va a haber ciertos criterios de cómo gestionar ciertas cosas. Desde la programación habrá ciertas herramientas que se prefieren sobre otras, lenguajes que se prefieren sobre otros, pero al final la base es la misma. O sea, las carreras universitarias que están y que existen hoy pueden mejorarse, porque todo puede ser susceptible a mejora, pero no es que no sean suficientes para llenar la industria del videojuego. Simplemente que nos falta visibilizar esta oportunidad de carrera en México como primer paso, y dos, que exista este apoyo desde la familia, la sociedad, la propia industria. Para la gente, los videojuegos o son el hoyo negro de la atención, o son apuestas que solamente las puedes hacer cuando tengas una cuenta bancaria muy jugosa y estés en otro lado menos México, lo cual ya te habla de facto que te estás predestinando por un entorno de mentalidad equivocada al fracaso. Entonces es eso, y de nuevo es creerla y visualizarse ahí y hacerlo mejor, porque también eso es la otra. Podemos construir la industria del videojuego a la mexicana y que esto no se entienda como algo negativo, ¿sale? Porque a veces también es que la versión mexa, híjole, no, lo hecho en México está bien hecho, ¿sale? Es también ponerle ese sello de calidad. Qué padre. ¿Y qué mensaje, qué le dirían ustedes a los jóvenes que quieren entrar a estas industrias? Que, digamos, ya para cerrar, ¿qué les dirían ustedes a todos aquellos jóvenes que están interesados en entrar a la industria del juego aquí en nuestro país? Pues bueno, justamente tanto Diana como yo por ahí estábamos en un par de universidades dando clases, entonces yo creo que sería como el mismo consejo que les damos a ellos: entreguen sus tareas, por el amor de Dios, entreguen sus tareas. Y me refiero justamente a apostarte a ti mismo. De alguna manera, sí establecer la meta y sí de a poco ir avanzando, ir entregando, ir estableciendo metas digeribles. De repente también sí es muy común que ya estoy listo, ya tengo mi escritorio, mi café, mi nueva computadora, así es hora de ganar. Y se establecen metas totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces de repente, oye, mi primer juego, voy a hacer un juego que va a ser lanzado en 20 países, en 8 idiomas, y de repente es como, muy posiblemente no va a funcionar, muy posiblemente no va a salir bien. Empecemos con mordiscos de nuestro tamaño y empecemos a entregar, empecemos a subir, empecemos a compartir, empecemos a generar comunidad, hagamos amigos. Finalmente la comunidad está hecha primero de amigos y después de colegas. Entonces hay un montón de cosas ahí que hace falta
desarrollar, conectar antes de pensar en abrir la pantalla de código. Comuniquémonos, unámonos, compartamos y entreguemos. Eso es lo que yo diría. Secundando la participación de Luis, créansela, o sea, es creérsela. Hay que creérsela, asumir el reto y la responsabilidad. Hacer un juego es una cosa que te permite a ti explorar partes de tus saberes y de tus haceres desde una perspectiva diferente y tratarlos de entregar. Y efectivamente tenemos que primero hacernos a la idea de que hay que entregar. En muchas comunidades, tanto en Latinoamérica, para poder acercarse de grupos de desarrollo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque vas a conocer a gente que está dispuesta a colaborar contigo para crear un proyecto. Hacer un juego a solas no es la mejor idea. Eso es algo muy padre de los videojuegos, es que terminas teniendo un equipo multidisciplinario. No necesitas solamente la programación y el arte para crear juegos, necesitas una cantidad múltiple de perfiles para crear una empresa, para crear un juego. Entonces, nútranse de esta gente con otros perfiles para crear un juego. Entonces, esa es una. Creen comunidad, busquen comunidades que ya existen y sean proactivos en estas comunidades. La otra es participen en jams. Un jam es una oportunidad de que ustedes empiecen a foguearse en el desarrollo de videojuegos y empiecen a saber cuál es el proceso de producción real en el desarrollo de juegos. Entonces, muchos casos de éxito han salido a partir de un jam, muchas empresas han salido a partir de un jam. Entonces, es la oportunidad idónea para que ustedes se acerquen y conozcan acerca de cómo crear un juego. Entonces, hay un montón de jams, ahí pueden encontrar ahorita que estamos en situación toda digital, se pueden conectar en jams en cualquier parte del mundo, en cualquier horario. Pueden entrar a itch.io, ahí hay un chorro de jams para participar y nada más sobre los juegos, ahí pueden entrar a jugar juegos indies. Entonces esas son como las dos mejores recomendaciones para quien no tiene idea de videojuegos y está interesado en acercarse y empezar a crear contenido de este tipo. Y pues la otra es que empiecen a conocer de las cosas que se hacen en México y en Latinoamérica para que vean que hay nichos diferentes, hay un mercado bien diferente. Y que cada uno de nosotros creamos juegos completamente distintos y pues estudiar, o sea, realmente estudien. Quien no quiere aprender hoy en día es porque de verdad es un flojo. Toda la información hoy está hacia la palma de tu mano, entras a YouTube, a Google, a donde quiera y lo googleas y fácilmente vas a encontrar información acerca de lo que te interesa. Entonces nada más es como que te falta el empujoncito y justo lo que estuvieron diciendo ahorita es créetela y si pasas el primer paso es como pues ya, el destino y tus ganas y tu perseverancia te llevarán a crear algo. Muchas gracias a todos por sus diferentes respuestas. Y bueno, ¿dónde pueden contactarlos si quien tenga interés a lo mejor de estar en contacto con alguno de ustedes en Big Monster? No se pueden compartirnos sus correos o redes sociales. Sí, estamos en redes sociales, en todas, estamos como Big Monster MX. Nuestro sitio web es big-monster.net. Y pues ahí estamos, el tentáculo verde de Big Monster no los dejará fallar.